Hola, bienvenidos a la clase de legislación educativa. En esta oportunidad estamos haciendo un análisis sobre la jerarquía de leyes. Pero antes vamos a hacer como la parte introductoria, haciendo un análisis sobre la responsabilidad de los órganos del Estado, sobre el papel que juegan los tres órganos del Estado, de cómo se organiza el Ejecutivo para hacer frente a sus responsabilidades y un preámbulo sobre las iniciativas de ley según el artículo 133 de la Constitución. En lo que respecta a la responsabilidad de los órganos del Estado, como todos sabemos, existen tres órganos del Estado: el órgano ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno de ellos con su propia tipificidad sobre la forma de cómo sus integrantes son elegidos. Por ejemplo, el ejecutivo es elegido por el soberano, o sea, por el pueblo, al igual que el legislativo. En esta ocasión, el órgano judicial se ha dado la potestad dentro de la Constitución que sean los diputados, o sea, el órgano legislativo, quienes tengan que ponerse de acuerdo respecto a las ternas que se reciban de organismos o instituciones, de asociaciones de abogados que, al igual que el Consejo Nacional de la Judicatura, que propongan las ternas para ser elegidos como miembros de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, integrado por 15 miembros distribuidos en cuatro salas: la sala de lo constitucional, la sala de lo contencioso administrativo, la sala de lo penal y la sala de lo civil, siendo su máxima expresión a nivel de jerarquía la sala de lo constitucional, que es la que tiene que ver con aquellas cosas que estén referidas al cumplimiento de las normas jurídicas en base a la jerarquía de leyes, o sea, en base a la máxima expresión de leyes, donde está la ley fundamental, que es la Constitución. De esto sabemos perfectamente que la sociedad-estado está conformada por dos tipos de gobierno: el gobierno nacional y los gobiernos locales, integrados por 262 municipios. En esto está involucrado la propiedad de inmuebles, los bienes públicos, el agro, los tributos, el uso de bienes públicos, el comercio, las relaciones familiares, etcétera, etcétera. Bajo esta premisa, entonces, que es la parte de la sociedad-estado, tenemos también la parte que está referida a quiénes son las instancias responsables de la creación de derecho. En cuanto a la aplicación de la norma, están los juristas, que son los que fabrican el derecho, los obreros calificados. Luego están los legisladores, que son los encargados de formar las leyes, que son los obreros no calificados. Están los asesores, que son los encargados de estar orientando las propuestas que son dadas a los legisladores como leyes. Luego están los jueces, que son los que se encargan de aplicar las leyes. Luego están los ciudadanos, quienes aplican las leyes independientemente de que exista intervención de los jueces o no la haya. El ciudadano mismo, a sabiendas que tiene y que lo acoge un derecho, ellos tienen iniciativas para poder hacer prevalecer ese derecho sin necesidad de que haya intervención de la policía o de los jueces. Los mismos ciudadanos se ponen de acuerdo en esta situación. Luego, en una versión ampliada, también están los policías, que es el órgano que, al momento de recibir las instrucciones de los jueces, ejecutan las acciones dictaminadas por estos o que les son conferidas a través de un mandato de parte de la Fiscalía General de la República. Si un fiscal pide el apoyo de la policía para hacer valer un derecho, la policía está obligada a acompañar
en esta situación. Vamos ahora a revisar el papel que juegan los tres órganos del Estado. En primer lugar, el Ejecutivo, que está compuesto por el presidente, el vicepresidente, los ministros, viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes. Las funciones de ellos son hacer cumplir las leyes y administrar la cosa pública, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Cada gobierno de turno en su momento se organiza de acuerdo a las necesidades que ellos consideren que son oportunas. En esa medida pueden prescindir de algunas instituciones de las que estuvieron funcionando en gobiernos anteriores o pueden crear nuevas instituciones que son las que le van a servir para poder ejecutar sus proyectos de gobierno. Mientras que el órgano legislativo lo conforman los 84 diputados según el artículo 12 del Código Electoral y sus funciones son legislar, o sea, crear, reformar, interpretar y derogar las leyes de la República. Mientras que el órgano judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia, los juzgados de primera instancia y juzgados de paz. Sus funciones son juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado en la parte del territorio y en las materias que la ley le determina. En cuanto a las iniciativas de ley, según el artículo 133 de la Constitución, se dice de que quienes tienen iniciativa de ley son el Ejecutivo, presidente a través de sus ministros, el Legislativo, o sea, los diputados, el órgano judicial, en lo que tenga que ver con el ejercicio de la abogacía y el notariado, y los gobiernos locales respecto a los consejos municipales, en donde van a tener iniciativa solamente cuando se refiera a impuestos municipales, no así cuando se refiera a tasas municipales, ya que en este aspecto serán los mismos consejos municipales los que estarán tomando sus propias decisiones. Y por último, los que tienen iniciativa de ley son también los diputados miembros del Parlacen, del Parlamento Centroamericano, más que todo en materia de integración del Istmo Centroamericano, específicamente cuando los proyectos tengan que ver en ese ámbito, pues entonces van a ser los miembros del Parlacen los que estarían dictaminando las leyes que se van a proponer y a crear en su momento para el funcionamiento del Parlamento Centroamericano. Vamos ahora entonces a ver qué es lo que está sucediendo con la pirámide de Kelsen. En la parte esta de la pirámide de Kelsen aparecen algunos elementos que son sustanciales de tomar en cuenta en función de algunas particularidades que se dan en esta parte. Por ejemplo, en el caso de los dos sectores de juristas que proponen una pirámide de Kelsen, en donde aún no se ponen de acuerdo si es la Constitución o son los tratados internacionales los que están en la máxima jerarquía, ya que los constitucionalistas llegan a establecer que al interior de cada una de las naciones lo que prevalece como la instancia máxima en esta parte de jerarquía es la Constitución de la República. Sin embargo, los tratadistas internacionales son de la opinión que es el tratado el que está en la parte más alta de esta pirámide, ya que según el artículo 144, inciso segundo de la Constitución, se llega a establecer que cuando exista una controversia, una pugna entre la Constitución, o mejor dicho, las leyes y los tratados, prevalecerá el tratado. Si esto es así,
Entonces cabría preguntarnos si la Constitución es ley, porque si la Constitución es ley, entonces esto lo que está diciéndonos es que, según el artículo 144, inciso segundo, es el tratado el que está sobre la Constitución. Sobre esta parte no ha habido un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Se ha dejado esta situación para la interpretación hermenéutica que se pueda dar por parte de algunos juristas. Sin embargo, mientras exista esa diversidad, se continúa bajo la visión de que es la Constitución la que está sobre todas las leyes, es la Constitución la que contempla toda esta gama de leyes que van a estar prevaleciendo o funcionando en el territorio nacional. Y es la misma Constitución la que le da vida a los tratados y da la posibilidad para que estos tratados puedan ser firmados y ratificados. Bajo este concepto de la pirámide de Kelsen, abajo de la Constitución están las leyes orgánicas y leyes especiales, como segundo escalón. Estas leyes especiales van a ser dictaminadas en su momento con esa categoría. En cada una de las leyes que se aprueban por parte de la Asamblea Legislativa y que posteriormente son sancionadas por el presidente de la República, estas leyes tienen su propia peculiaridad, su propia particularidad, y dependiendo de la naturaleza y la forma de cómo éstas han sido creadas, así se va a llegar a determinar si forman parte de leyes especiales o forman parte de las leyes ordinarias, que es el tercer escalón que está contemplado dentro de esta pirámide. En el cuarto escalón vamos a encontrar a las leyes o reglamentos, los reglamentos que de cada una de las leyes que se han aprobado en su momento. La regla general es que toda ley tenga su reglamento de aplicación. Sin embargo, vamos a encontrar leyes que no tienen reglamento. El caso, por ejemplo, de la Ley General de Educación, que la misma contempla ceñirse a su reglamento. Sin embargo, dicho reglamento no existe, no ha sido aprobado aún, no ha sido elaborado por la Asamblea Legislativa. Todavía estamos a la espera de que ese reglamento se elabore. En el quinto escalón encontramos a las ordenanzas, y dentro de las ordenanzas vamos a hacer el ejemplo clásico de las ordenanzas municipales, que son consideradas leyes locales. En cada uno de los municipios en donde se ha elegido democráticamente a los miembros de su consejo, se les ha dado la potestad para que ellos mismos se organicen mediante la estipulación, mediante la conformación, la creación de ordenanzas que regulen su funcionamiento al interior de los municipios. Y en la parte más baja, o en el sexto escalón, están las sentencias. Estas sentencias de los jueces son de aplicación, de estricta aplicación. Es obvio de que para cada una de las sentencias esto tenga que ver en la instancia donde ésta ha sido creada. Si ha sido creada por los jueces de paz, por los jueces de instrucción, por los jueces de sentencia, por las cámaras o por las mismas salas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Cada una de estas sentencias tiene su propia especificidad, tiene su propio nivel de aplicación. De esta forma, pues, es de cómo está conformada esta pirámide de Kelsen. Ahora bien, se preguntarán para qué sirve esta pirámide. Eso es precisamente el meollo del asunto. La pirámide ha sido elaborada o fue ideada
precisamente para llegar a determinar cuando existe controversia o contradicciones entre una ley y otra. Por ejemplo, en una ley ordinaria como lo es el Código Civil, podría llegarse a estipular algunas situaciones que son muy propias de la rama de familia. Y fue el Código de Familia que se extrajo del Código Civil, haciéndolo de esta forma la ley especial. De tal suerte pues de que aquellas contradicciones que puedan existir entre las disposiciones del Código Civil y el Código de Familia, van a prevalecer las disposiciones del Código de Familia. Es muy probable que del mismo Código de Familia también hayan leyes especiales que hayan sido creadas para poder determinar o para poder dictaminar aquellas situaciones que no han quedado de forma específica definidas en el Código de Familia. En esa medida tendrá que hacerse ese conflicto, tendrá que generarse o tendrá que darse una solución a ese conflicto a través de las disposiciones que estén contempladas en la ley especial. Y de hecho así se han resuelto una serie de litigios que hasta hoy no ha sido necesario llegar a las instancias superiores para poder llegar a determinar qué ley es la que prevalece cuando se determine un conflicto de esa naturaleza. De ahí pues que cuando nosotros comencemos a estudiar y a analizar las leyes en el área de la educación, nos vamos a dar cuenta de que existen disposiciones jurídicas que están determinadas para un nivel jerárquico de leyes y que han sido desarrolladas en leyes especiales, y es en esa medida que nosotros vamos a adoptar como criterio que van a prevalecer esas leyes especiales sobre aquellas que son de más baja categoría. Así entonces hemos llegado a determinar cuál es la importancia de la jerarquía de leyes. Cada país, y esto es importante que lo tomen en cuenta, cada país tiene definida, de acuerdo a sus juristas, esa forma de cómo la jerarquía de leyes, de acuerdo a los procedimientos y a las disposiciones y a los aportes de Kelsen, de acuerdo a esos aportes se ha llegado a determinar una pirámide en cada uno de los países. De allí que hay países que cuando están dentro de una federación o confederación de estados, lo que prevalecen son los tratados internacionales. De esta forma no es la Constitución la que va a prevalecer, la Constitución nacional la que va a prevalecer en cada uno de estos estados, sino los tratados internacionales que se hayan firmado para poder conformar esa federación de estados. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, que como su mismo nombre lo dice, son estados que se han unido para integrarse en una especie de tratados que se adoptan de acuerdo a las leyes de la federación, de tal suerte pues que los estados nacionales mantienen disposiciones que son muy propias de esos estados nacionales, pero también existe esa disposición de que las leyes que se consideren federales son las que van a estar sobre esas leyes nacionales de cada uno de los estados. En el caso, por ejemplo, de Europa, donde se llegó a determinar o a integrar una serie de países de acuerdo a lo que se dio por llamar Comunidad Europea, fueron los tratados o a través de los tratados que se llegaron a regular todas estas sociedades. Entonces, de allí que algunos juristas lleguen a establecer que son los tratados los que están arriba de las constituciones. Esa es como la explicación que podríamos encontrar en esa
clasificación de la pirámide de Kelsen.